¿Qué se necesita para que un alma se quiebre? ¿Es acaso el viento helado de Montana que arranca el calor de los huesos? ¿O será el hambre persistente que convierte el estómago en una caverna vacía, un abismo que se traga la esperanza? ¿O quizá el peso aplastante de la vergüenza, cuando los vecinos del pueblo desvían la mirada, condenándote en silencio con más fuerza que cualquier golpe? Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Durante 5 días, ese fue el mundo de Iris McCall. Un rincón de piedra fría en los escalones de una iglesia que ya no ofrecía consuelo, solo indiferencia. Una sombra viva, esperando un final. Pero ella no esperaba milagros, y mucho menos a él. Un vaquero silencioso, de mirada solitaria, cuyos ojos cargaban una tristeza tan profunda como la suya. Aquel que, al verla hecha ruinas, pronunció 4 palabras que cambiarían su destino. Vámonos a casa. El pueblo de Redemption Creek, allá en los parajes de Montana, se fundó sobre la idea de las segundas oportunidades. Pero para la mujer acurrucada en los escalones de la vieja iglesia presbiteriana, no hubo compasión. 5 días llevaba ahí, tan inmóvil y helada como el granito bajo ella. Su vestido, que alguna vez fue azul marino y apropiado para viajar, ahora era un harapo cubierto de polvo. Su cabello castaño rojizo, tal vez peinado con elegancia alguna vez, era una maraña que le abrazaba las mejillas demacradas. No mendigaba, no lloraba, solo permanecía sentada, con la mirada fija en un punto lejano, más allá de la calle polvorienta, como si observase la vida que había perdido, alejándose lentamente en el horizonte. Los del pueblo tenían sus teorías. Edna Hollow, la panadera robusta y sin filtro, aseguraba que era una ramera echada de algún salón escandaloso en Bozeman. Timothy, el aprendiz del herrero, susurraba que era una loca escapada del monte. El reverendo había intentado hablar con ella el primer día, con voz suave y una bandeja con pan y caldo. Habló de misericordia y refugio. Ella, con esos ojos verdes apagados, solo lo miró como si no existiera, y rechazó la comida. Desde entonces, el cura dejó una manta cada noche en el último escalón. Ella la tomaba sin decir nada. Un armisticio silencioso entre ella y el mundo. Nadie en Redemption Creek sabía su nombre. Iris no era una mujer perdida ni una desquiciada. Era hija de Ewan McCall, un comerciante conocido de St. Louis. Creció entre poesía, sonatas de piano y la promesa de una vida acomodada. Esa promesa se hizo trizas 5 días atrás, a 100 millas al este, cuando la carreta que debía llevarla a su boda la abandonó en medio de la nada, con nada más que la ropa puesta y un corazón convertido en plomo. El prometido, a quien su padre alababa como un brillante socio comercial, mostró un rostro monstruoso que ella jamás imaginó. Su huida la llevó hasta este pueblo, hasta ese escalón. La noche del 5.º día, un frío bajó desde las montañas, un aviso de que el invierno llegaría temprano. El cielo sangraba colores morados y naranjas mientras el sol se desvanecía. Las luces empezaron a encenderse en las ventanas del salón y la tienda general. El pueblo cerraba sus cortinas, como queriendo ocultar la incómoda figura en los escalones de la iglesia. Fue entonces cuando Boone Rydell cabalgó hasta el pueblo. Era un hombre esculpido por el paisaje montañoso, alto, ancho de hombros, con un rostro curtido por el sol y el viento. Sus movimientos eran silenciosos, deliberados. Había aprendido a hablar poco desde que su única compañía eran las vacas y el cielo abierto. Vivía en un rancho escondido entre los cerros del oeste, y desde que perdió a su esposa y a su hijo por la fiebre 3 inviernos atrás, lo trabajaba solo. El dolor lo había vaciado por dentro, dejando solo una soledad profunda como eco constante. Sus visitas al pueblo eran por necesidad, no por gusto. La había visto antes, aquella mujer, sentada en los escalones. Había oído los cuchicheos, las suposiciones crueles, y como muchos, no se metió. Cada quien con sus penas, pero esa noche.
Esa noche fue diferente. Amarró a Dusty, su caballo, frente a la tienda general, y al mirar al otro lado de la calle, el viento le agitó un mechón del cabello a la mujer. Ella ni siquiera se inmutó. No era la quietud de quien descansa, sino la de quien ha renunciado. Vio cómo sus hombros temblaban bajo el frío, el cuerpo entero invadido por la escarcha. Y en ese momento no vio a una extraña. Vio su propio reflejo, el vacío, el abandono. Compró lo justo: harina, sal, café, un tramo de cuerda. También pan fresco de Edna, ignorando su ceño fruncido y la mirada juzgona. Agregó un pedazo de queso. Salió de la tienda con paso firme, las botas resonando en la calle desierta. No dudó. Cruzó la calle, cada paso cortando con la indiferencia del pueblo. Se detuvo al pie de los escalones. Iris no se movió. Sus ojos seguían clavados en la nada. «Señora», dijo Boone con voz grave, áspera, como si no hablara con otro ser humano desde hacía años. Silencio. El viento se colaba entre los edificios como un susurro helado. Subió un escalón. «Esta noche baja la helada. Será dura. No puede quedarse aquí». Finalmente, ella giró lentamente la cabeza. Por primera vez, Boone Riddle pudo ver bien su rostro. Era un mapa de cansancio y derrota, pero bajo la suciedad y el abatimiento había una belleza frágil, una delicadeza que hablaba de otra vida, una más lejana, más suave. Sus ojos verdes, aunque nublados por el dolor, seguían siendo vivos, afilados, inteligentes. Lo miraron sin esperanza, pero con una resignación tan profunda que parecía aceptar que él no era más que otro fantasma en su pesadilla interminable. «No tengo a dónde ir», susurró con una voz seca, quebrada por la sed y el silencio acumulado. Boone bajó la vista hacia la manta que cubría sus hombros, dejada por el reverendo. Un escudo miserable ante el frío que se avecinaba. Volvió la mirada hacia las ventanas iluminadas del pueblo, ese lugar que había decidido volverse ciego. Pensó en su rancho, en su casa silenciosa, en esa mesa con un asiento vacío desde hacía ya 3 inviernos. El silencio de su vida se sentía más ruidoso que cualquier tormenta, y por un instante se permitió creer que tal vez, solo tal vez, no tenía que seguir así. Aspiró hondo. El aire helado le ardió en el pecho. Entonces, las palabras llegaron, sencillas, claras, nacidas de esa soledad compartida que los unía sin hablar. Ni él mismo podría haber explicado por qué las dijo. «Sí, sí tienes», dijo con voz firme, ronca pero segura. Le extendió la mano, dura, callosa, marcada por años de trabajo. «Vámonos a casa». Por primera vez en 5 días, algo se encendió en los ojos de Iris McCall. No era esperanza, era desconcierto. Miró esa mano tendida, esa tabla de salvación ofrecida desde lo más inesperado. Y tras un silencio que pareció eterno, le entregó su mano, temblorosa y fría. El viaje hacia el rancho fue mudo, envuelto en sombras cada vez más profundas. Iris iba sentada de lado sobre Dusty, con el cuerpo rígido, envuelta en la manta de la iglesia. Boone caminaba a su lado sosteniendo las riendas. La lana áspera apenas contenía el avance de la noche. El paisaje fue cambiando, del polvo y los tejados del pueblo a la inmensidad salvaje. Las montañas alzaban sus picos como garras, rasgando un cielo lleno de estrellas que Iris jamás había visto. El aire se volvía más frío, más puro, oliendo a pino y a tierra húmeda. Era una belleza ruda, imponente. El rancho de Boone se hallaba en un vallecito escondido, rodeado por pinos altos que lo protegían como un abrazo callado. La cabaña no era grande, pero estaba sólida, de troncos oscuros, envejecidos por el tiempo, con una chimenea de piedra que soltaba una hebra de humo hacia el cielo estrellado. Cerca, el corral y 2 caballos más que relinchaban suavemente al reconocerlos. Era un lugar aislado, una isla humana en medio de un mar de naturaleza indómita.
Para Iris, que había crecido entre los ruidos y el ajetreo de St. Louis, ese silencio era absoluto. Solo lo rompía el suspiro del viento entre los árboles. No sabía si aquello era un santuario o una prisión. Todavía no podía decirlo. Dentro, la cabaña era simple, de hombre, pero estaba limpia, impecable. Una chimenea crepitaba, lanzando luz cálida sobre la única habitación. Una mesa robusta con 2 sillas ocupaba el centro. Había una cama cuidadosamente hecha en una esquina, y en otra, un rincón oculto por una cortina sugería un espacio más privado. Contra la pared opuesta, un fregadero de piedra con bomba manual, y una estufa de hierro fundido. El aire olía a leña, café y cuero. Era el aroma de una vida solitaria. Boone señaló hacia el fuego. «Ve, caliéntate. Yo me encargo del caballo». Iris avanzó como en un sueño, acercando las manos al calor bendito de las brasas. El calor se metía por su piel, y por poco le sacó las lágrimas. Desde la pequeña ventana, lo vio desencillar a Dusty con movimientos tranquilos, medidos. Era un hombre en armonía con su entorno, como si él también perteneciera a la tierra misma. Ella, en cambio, se sentía como una muñeca de porcelana caída en el barro. Frágil, fuera de lugar. Cuando Boone regresó, no le hizo preguntas. Solo se movía por la cabaña con una calma que le resultaba extrañamente reconfortante. Llenó una palangana con agua y la colocó sobre la mesa con un trapo limpio. «Puedes lavarte», dijo, dándole la espalda mientras avivaba el fuego. «Te voy a preparar algo de comer». Lavarse el rostro y las manos fue como recuperar un pedazo de sí misma. Se frotó con fuerza los restos de los 5 días perdidos, y en el reflejo turbio del agua, vio a una desconocida con ojos perseguidos por sombras. La cena fue tan sencilla como sus palabras. Pan en rebanadas gruesas, queso y café negro tan fuerte que podía despertar a un muerto. Iris comió con avidez. Cada bocado era como una misa silenciosa que devolvía la vida a su cuerpo exhausto. Comieron en silencio. Solo se oía el fuego y el golpecito de las tazas sobre la mesa. Era una intimidad extraña. Ese hombre, ese completo desconocido, le había mostrado más compasión que nadie en su antiguo mundo. Y sin embargo, no sabía nada de él. Y él tampoco sabía quién era ella en realidad. El nombre que le había dado era falso. Su nombre verdadero era Iris, pero se había presentado como Ana, lo primero que se le vino a la mente. Un escudo delgado, pero era lo único que tenía. Al terminar, Boone recogió los platos y los llevó al fregadero. «El altillo es tuyo», dijo, señalando una escalerita de madera que subía a un rincón oscuro. «Hay un catre y algunas mantas extra. Arriba hace calor. Estarás a salvo», dijo él. La palabra «a salvo» quedó suspendida en el aire entre ellos, como una promesa no dicha, pero sentida. Iris McCall lo miró por fin, con atención verdadera. Vio las arrugas finas alrededor de sus ojos, marcadas por años de sol y pena. Vio la fuerza en sus manos grandes y curtidas, pero también la delicadeza con la que sostenía una simple taza de café. Había una tristeza profunda en él, un duelo silencioso que se parecía al suyo. No era una amenaza. Era un hombre que entendía qué era estar roto. «¿Por qué?», preguntó ella, apenas un susurro que temblaba entre sus labios resecos. «¿Por qué me ayudas?». Boone Rydell guardó silencio, su mirada perdida en las llamas. Parecía ver algo lejano dentro del fuego, un recuerdo que ardía todavía. «Hace 3 años perdí a mi esposa y a mi hijo», dijo, con voz plana, gastada por el tiempo. Una fiebre se los llevó en menos de una semana. El pueblo. Eran buena gente. Trajeron comida, rezaron. Pero nadie puede entrar de verdad en un dolor tan grande. En eso estás solo. Y yo sé lo que se siente estar fuera, mirando desde lejos. Nadie debería sentirse así. Si hay alguien que pueda evitarlo. Volvió la vista hacia ella, con los ojos claros, sinceros.
Parecías estar fuera de todo. Por eso te ayudo. Descansa un poco, Ana. No insistió. No la presionó con preguntas. Solo aceptó su presencia sin condiciones. Esa noche, Iris se acurrucó en el altillo, bajo un montón de pesadas mantas de lana. Desde ahí escuchaba el viento colarse por las rendijas de madera y la respiración tranquila del hombre que dormía abajo. Por primera vez en lo que parecía una vida entera. No sintió el frío del miedo. Sintió algo frágil, apenas naciendo, el calor de un refugio. Y cuando el sueño por fin la venció, fue un descanso profundo, sin sueños ni sobresaltos. Los días siguientes se deslizaron en un ritmo callado, casi sagrado. Iris, o Ana, como Boone aún creía que se llamaba, aprendió con rapidez, insistió en ganarse su lugar, y Boone, aunque al principio refunfuñó un poco, accedió. Él le enseñó a ordeñar a Bessie, la vaca, a amasar pan, a arreglar un cerco con alambre y pinzas. Ella, por su parte, trajo orden al interior de la cabaña. Remendaba sus camisas con puntadas tan finas que parecían nuevas, y cocinaba platos simples, pero más variados que la dieta a base de tocino y frijoles, a la que Boone estaba acostumbrado. No hablaban mucho, pero entre ellos creció un lenguaje de gestos, de trabajo compartido y silencios cómodos. Ella descubrió que él casi no sonreía, pero cuando lo hacía, ya fuera por las torpezas de un ternero nuevo o sus propios fallos al partir leña, ese gesto le quitaba años del rostro. Él notó que ella tenía una dulzura especial con los animales, una fuerza silenciosa que respetaba más de lo que podía decir. Él jamás preguntó por su pasado, y ella nunca ofreció una explicación. El nombre Ana era un muro entre ellos, y la vida que había dejado atrás era un fantasma que rondaba los bordes de esa paz, esperando el momento de volver. Pasaron 2 semanas. El valle se llenó de ocres y dorados, como un tapiz bordado por el otoño. El pedazo frágil de tranquilidad en el rancho de Boone se volvió casi real, una vida que Iris empezaba a imaginar posible. Pero el mundo de afuera no podía mantenerse lejos para siempre. Una mañana fresca de sábado, Boone enganchó el carro para ir a Redemption Creek por provisiones. «No tienes que venir», dijo al ver la duda en sus ojos. «Puedo con esto solo». «¿No?», respondió Iris, con la voz más firme de lo que se sentía en realidad. «No puedo esconderme toda la vida». Sonrió apenas. «Además, necesitas ayuda con el saco de harina», agregó, como excusa débil, pero suficiente. No quería vivir como prisionera, ni siquiera en un refugio tan bondadoso. Apenas entraron al pueblo, Iris sintió el cambio. Las miradas ya no eran indiferentes, ahora eran afiladas, llenas de curiosidad y sospecha. Los murmullos los seguían como una estela de polvo. Edna Hollow cruzó los brazos frente a su panadería, lanzando una mirada que pesaba como plomo. Y Amos Rigg, el dueño del salón, dejó de barrer la acera para observarlos con un brillo especulativo en los ojos. Ya no eran simplemente un hombre y una mujer. Ahora eran una historia, un escándalo en ciernes. Algo de qué hablar en ese pueblo hambriento de chismes. Boone parecía ajeno, su expresión tan seria como siempre. Pero Iris podía sentir la tensión en sus hombros. Él la protegía. Con su sola presencia creaba un escudo. Mientras Boone cargaba los sacos de grano al carro, mandó a Iris a la tienda general por algunas cosas menores. El interior de la tienda era un desorden encantador. Olía a canela, cuero y pescado salado. Mientras recogía café y un carrete de hilo, escuchó 2 voces susurrando entre los rollos de tela. «Llegó ayer al mediodía», dijo una de ellas, Lottie May. Vestido como si fuera dueño del mundo, bastón de plata, traje a medida del este, haciendo preguntas. «¿Qué clase de preguntas?», inquirió Nell Rourke. Preguntaba por una mujer, joven, cabello rojizo, ojos verdes. Dijo que era su sobrina, que había escapado, y que él era un pariente preocupado, siguiéndola. La sangre de Iris se volvió hielo.
La mano le tembló sobre el barril de frijoles. Todo giró. El suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿Dio algún nombre?, insistió Nell. Dijo que lo llaman señor Black, pero su nombre completo es Vane Coulter, respondió Lottie con un escalofrío de emoción. Ofreció $1000 por información. El cucharón de lata cayó de sus manos con un estruendo metálico. Ambas mujeres se giraron a verla. Ella murmuró una disculpa y huyó de la tienda, dejando su canasta en el mostrador. Casi chocó contra Boone Rydell cuando él entraba por la puerta. ¿Qué pasa?, preguntó, sujetándola suavemente del brazo. Tenemos que irnos. Ahora, jadeó ella, la voz temblorosa. Él vio el pánico crudo en sus ojos y no hizo más preguntas. La ayudó a subir al carro y se marcharon del pueblo sin recoger el resto de las provisiones. Los ojos de Redemption Creek ardían clavados en sus espaldas. El camino de regreso fue tenso, cargado. Iris se sentó rígida, con las manos apretadas en el regazo, mirando el horizonte como si temiera ver aparecer a un ejército en cualquier momento. Cuando por fin cruzaron los límites del valle, protegidos por los altos pinos y el silencio de la tierra, ella se derrumbó. «Está aquí», susurró, y las palabras se derramaron como una cascada agitada. «Se llama Vane Coulter. Está en el pueblo, preguntando por mí. Dice que soy su sobrina». Boone detuvo el carro frente a la cabaña. Se volvió hacia ella, la expresión dura como piedra. «¿Quién es, Ana?» La mentira se deshizo. Aquel muro endeble de protección ya no podía sostenerse. El tiempo de los secretos había terminado. «Ese no es mi nombre», dijo ella con lágrimas dibujando senderos entre el polvo de sus mejillas. «Me llamo Iris McCall, y Vane Coulter fue mi prometido». Aquella noche, las sombras dentro de la cabaña se alargaron y se volvieron más densas. El refugio que tanto había significado, de pronto se sintió frágil, como si las paredes fueran de papel mojado. Afuera, el viento aullaba con una voz nueva, amenazante. El pasado de Iris había encontrado su camino hasta allí, y llevaba el rostro encantador, pero monstruoso, de aquel hombre. Ya no era un recuerdo lejano. Era un cazador, y la había seguido hasta su puerta, en el corazón oscuro de la tierra montañosa de Montana. Iris McCall supo que su paz estaba por romperse. Boone se quedó sentado junto al fuego mucho después de que ella subiera al altillo. El rifle, que normalmente colgaba sobre la repisa, ahora descansaba sobre su regazo. La calma del rancho se había ido. En su lugar, había un centinela. La promesa no pronunciada de protección, aquella que él le dio en los escalones de la iglesia, estaba a punto de ser puesta a prueba. A fuego. La lumbre era la única fuente de luz. Las llamas proyectaban sombras largas y torturadas sobre el rostro de Boone, que no se movía de su silla. El rifle seguía allí, en silencio, como él. En lo alto, en el pequeño altillo, Iris no dormía. Se sentaba junto a la ventanita, mirando el valle bañado por la luna. Su mente era un torbellino de miedo y memorias. La llegada de Vane Coulter no solo rompió su paz, rasgó una herida que ella había intentado tapar con los ojos cerrados. Finalmente, poco antes de que el cielo del este se volviera gris, bajó por la escalerilla. Boone levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, pero atentos. «Deberías habérmelo dicho», murmuró. No fue un reproche, sino un hecho. Un dolor silencioso. Se lamentaba de no haberlo sabido antes, de haber traído el peligro, sin querer, hasta su hogar. Tenía miedo, susurró ella, arrastrando un taburete hacia el fuego. Y me sentía avergonzada. Él solo asintió. Su mirada fija en su rostro, esperando. Entonces la verdad salió. Como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Se llamaba Iris McCall, la única hija de Ewan y Bess McCall de St. Louis. Su padre era un comerciante respetado, un buen hombre, pero demasiado confiado. Y hace 2 años, Vane Coulter entró en sus vidas. Tenía todo lo que su padre admiraba: dinero, carisma, inversiones en ferrocarriles
minas, tierras. Un hombre que se presentaba como constructor del Nuevo Oeste. Era encantador, dijo Iris con amargura. Citaba poesía, hablaba de filosofía, pero tenía los ojos de un lobo. Yo lo vi, pero no quise creerlo. Mi padre estaba fascinado. Lo veía como el hijo que nunca tuvo, como la llave para asegurar el futuro de nuestra familia. Así se organizó el compromiso. No fue un romance, fue un negocio. Pero yo intenté aceptar mi papel. Vane me colmaba de regalos, pero su afecto era frío, controlador. No me amaba. Me veía como un trofeo más, una joya que mostrar. La semana antes de la boda, descubrí la verdad. Fui a su estudio a buscar un libro que le había prestado, y él no estaba. Pero su libro de cuentas, sí. Abierto. La curiosidad me ganó, y lo que vi me revolvió el estómago. No eran simples especulaciones de tierras, explicó, con las manos temblando. Era fraude, a gran escala. Vendía títulos falsos a colonos pobres, tierras que ya tenían dueño o eran del ferrocarril. Sobornaba a empleados del registro de tierras. Destruía familias enteras. Personas que entregaban todos sus ahorros a cambio de un pedazo de papel sin valor. Los nombres en ese libro eran decenas, familias de Ohio, de Illinois. Pero había algo peor, cartas. Cartas que mostraban su sociedad con un grupo de matones, hombres que echaban a colonos tercos a la fuerza. Amenazas, golpes, y en al menos 2 casos, asesinato. El hombre con el que iba a casarme no era un estafador cualquiera, dijo Iris, su voz quebrándose. Era un depredador. Un hombre que construyó su fortuna sobre los sueños rotos de los demás. Copié una página clave del libro de cuentas, continuó Iris, su voz bajando a un susurro apenas audible. Una donde se detallaban las transacciones con un funcionario corrupto, y se mencionaba a sus matones por nombre. Sabía que no podía casarme con él. Tenía que denunciarlo. Confrontó a su padre con la prueba. Pero Ewan McCall ya estaba demasiado involucrado. Había invertido casi toda la fortuna de la familia con Vane Coulter. Si lo exponía, se arruinaría a sí mismo. Perdería todo. En un momento de negación desesperada, eligió a Vane por encima de su propia hija. Me llamó histérica. Dijo que mentía. Se puso de parte de Silas, dijo ella con una lágrima solitaria bajando por su mejilla. Me dio 2 opciones: casarme con él y quedarme callada, o ser desheredada. Dijo que nadie me creería a mí por encima de un hombre como Coulter. Esa noche, supo que tenía que huir. Empacó una pequeña bolsa y escondió la página copiada del libro, con la intención de llevarla ante los federales en una ciudad cercana. Pero Vane, tan astuto como siempre, debió sospechar algo. El cochero que debía llevarla a casa de una amiga era uno de sus hombres. La alejaron millas de la ciudad y la abandonaron en medio del monte. Le quitaron el bolso, el dinero, todo. Pero en su desesperación, Iris había escondido el papel doblado en el forro interno de su vestido. Fue lo único que no encontraron. Caminó durante días, sobreviviendo a base de vallas y miedo. Siguió las vías del tren hacia el oeste, esperando desaparecer. Llegó a Redemption Creek rota, hambrienta y sin esperanza. Los escalones de la iglesia fueron su último recurso. Cuando terminó, la cabaña quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el crujido del fuego. Boone Rydell seguía mirando las llamas. Sus nudillos estaban blancos por la forma en que apretaba el rifle. La historia lo explicaba todo. Su miedo, su vergüenza, su desconfianza. No era una novia que huyó por cobardía. Era una denunciante. Una mujer que eligió la verdad por encima del confort y lo pagó caro. ¿Aún tienes la página?, preguntó Boone con voz grave y contenida. Iris asintió. Llevó la mano al cuello de su vestido. Tiró de una pequeña costura suelta y sacó un papel arrugado de un bolsillo oculto en la costura. Se lo entregó.
Boone lo desplegó con cuidado. Estaba cubierto con la letra pulcra y elegante de Vane Coulter. Nombres, fechas, cantidades. Todo lo que confirmaba la historia de Iris. Era prueba contundente. Era el motivo por el cual Coulter no podía dejarla escapar. Ella no era solo una prometida abandonada. Era una testigo, y tenía la prueba que podía enviarlo a prisión por mucho, mucho tiempo. Él alzó la vista. Sus ojos se encontraron. La tristeza seguía ahí. Pero ahora iba mezclada con una furia protectora. Boone había perdido a su familia por el azar cruel de una enfermedad. Iris por la malicia calculada de un hombre sin alma. «Mi Sara», murmuró él. Ella creía en hacer lo correcto, sin importar el precio. Te habría querido. Se puso de pie. Guardó el rifle en su soporte sobre la chimenea. El gesto fue firme, final. «Este es tu hogar ahora, Iris», dijo, usando por primera vez su verdadero nombre, y en su voz sonaba correcto. «Él no te va a sacar de aquí, ni se va a llevar esto». Golpeó con el dedo la hoja del libro antes de doblarla con cuidado y guardarla en el bolsillo de su camisa. «Esto termina aquí, en este valle». En ese instante, la dinámica entre ellos cambió para siempre. Él ya no era solo su rescatador, y ella ya no era solo una fugitiva. Ahora eran aliados, enemigos de un mismo hombre, unidos por un secreto compartido y una amenaza común. Aquel refugio frágil se convirtió en fortaleza, y Boone Rydell, el ranchero solitario, se preparaba para la guerra. El valle, antes pacífico, se tornó tenso, vigilante. Boone pasó el día entero preparando todo. Sus movimientos eran secos, medidos, cargados de intención. Revisó su Winchester, cargó su revólver Colt, aseguró con tablas la pequeña ventana trasera, dejando solo una en el frente y unas rendijas para disparar. Cortó aberturas estratégicas en las paredes de tronco. Llevó los caballos al granero firme junto a la cabaña, para mantenerlos seguros. Iris trabajaba a su lado. Su terror se había transformado en energía feroz. Llenó cubetas y tinas con agua. Cortó sábanas viejas para hacer vendajes. Sus manos se movían con una precisión que no sabía que tenía. La calma doméstica que habían construido se desvanecía. Quedaba la realidad brutal del oeste. Allí, los conflictos no siempre se resolvían con la ley, sino con la fría aritmética de las balas. «Vendrá al atardecer», dijo Boone, con la mirada fija en la cresta del valle. «Pensará que la luz débil le dará ventaja. Vendrá con hombres. Él no se ensucia las manos». Mientras hablaba, Iris lo vio transformarse. Ya no era solo el viudo silencioso. Era el hombre que había sido antes del duelo. El que sabía luchar cuando era necesario. Un hombre de visión clara y voluntad de hierro, así era Boone Rydell, perfectamente sincronizado con los ritmos de la supervivencia. El sol de la tarde caía abajo, alargando las sombras de ambos sobre el patio como lenguas delgadas de advertencia. La espera era lo peor. El silencio del valle ya no traía paz. Ahora pesaba como plomo. Cada crujido de ramas, cada chillido de ave lejana sonaba como amenaza. «Iris», dijo él, sacándola del trance de miedo. Estaba parado frente a ella, con su revólver en la mano. «¿Sabes usar uno de estos?» Ella negó con la cabeza, los ojos abiertos como platos. «Mi padre detestaba las armas, pues Vane Coulter no», replicó con sequedad. Le mostró rápidamente cómo sujetarla, cómo apuntar, cómo presionar el gatillo sin temblar. «No intentes ser una heroína, aléjate de las ventanas, pero si entran, pelea». Le puso el arma en las manos. Pesaba, fría, ajena, terrible. El símbolo definitivo de que su vida anterior había muerto para siempre. Como Boone predijo, llegaron al anochecer. 4 jinetes aparecieron en la cresta, silueteados contra la luz naranja del ocaso. Avanzaban lento, seguros, analizando el rancho con calma. Uno de ellos destacaba desde lejos, erguido, confiado,
con un traje de corte fino que desentonaba en aquel paisaje agreste. Vine Coulter había llegado. «Agáchate», ordenó Boone, tirando de ella hacia abajo. Entonces, una voz suave, educada, cruzó el valle, amplificada por el aire quieto. «Iris, querida, esta tontería ya ha durado demasiado. He venido a llevarte a casa. Envíamela, McGregor, y hasta te dejaré vivir». Boone no respondió. Levantó su Winchester, el cañón apoyado en la rendija que había tallado en la pared. «Sé que tienes lo que es mío», gritó Coulter, perdiendo parte del encanto. La irritación se colaba entre sus palabras. «Dame la página del libro, y a la chica, y esto termina en paz». «¡Vete al infierno, Coulter!», rugió Boone, con una furia salvaje. La respuesta fue un fogonazo desde la cresta y el crujido de un disparo. La bala golpeó la pared de troncos, a un palmo de su cabeza, lanzando astillas al aire. El sitio había comenzado. Las horas siguientes fueron una niebla de miedo y estruendo. Los hombres de Vine se ocultaban entre árboles y piedras, disparando ráfagas dispersas. Las balas mordían la madera, estallaban los cristales de la ventana frontal. La cabaña, antes cálida y segura, ahora parecía una caja de madera endeble. Boone era una roca bajo la tormenta. Se movía con calma, eficiencia, precisión mortal. Disparaba con medida, sin desperdiciar balas. Iris comprendió que no intentaba matar a todos, solo mantenerlos alejados. Cada disparo era una advertencia. Esto no será fácil. Ella se acurrucaba junto al hogar, el revólver en el regazo. Se sentía inútil, una carga. Pero entonces, una bala rebotó y lanzó brasas del fuego sobre la pila de leña seca. Una llamita empezó a lamer los troncos. Antes de que Boone pudiera moverse, Iris ya estaba allí, sofocando el incendio con una manta. El corazón le martillaba el pecho. Y vio movimiento cerca del granero. Uno de los hombres de Coulter rodeaba el costado, seguramente para prenderle fuego y obligarlos a salir. «¡Boone! ¡El granero! ¡A la izquierda!», gritó. Él giró y disparó una sola vez. Un grito se escuchó en la oscuridad. Alguien retrocedía, arrastrándose. Boone la miró. Sus ojos decían mucho. «Gracias. Bien hecho». Ella no solo estaba escondida, estaba alerta, estaba luchando. La noche avanzó. Los disparos se volvieron esporádicos. Los hombres de Vine entendieron que un ataque frontal les costaría caro. Cayó un silencio tenso, roto solo por el viento que gemía entre los árboles. Cerca de la medianoche, Boone se desplomó contra la pared, jadeando. Una mancha oscura se extendía por su manga izquierda. «¡Estás herido!», exclamó Iris, corriendo hacia él. «Solo un rasguño», gruñó. Pero ella vio el dolor. La bala había desgarrado su brazo. Sin dudar, tomó el control. Rasgó la camisa, con manos sorprendentemente firmes. Con los vendajes que había preparado y agua del balde, limpió la herida con lo poco que tenían. Él se quejó, pero la dejó hacer. La observaba con una mirada distinta. Ya no era la mujer frágil de los escalones. Era su compañera, su igual, templada en el fuego de una batalla compartida. Mientras amarraba el vendaje, sus rostros quedaron a centímetros. El caos de afuera se volvió un murmullo lejano. Solo veía sus ojos, oscuros, profundos, llenos de dolor, de gratitud y de algo más, algo feroz, protector, tierno. «Gracias», susurró él con la voz quebrada de emoción. «Estamos juntos en esto», dijo Iris, con la voz temblorosa pero firme. El instante tierno se deshizo en 1000 pedazos por un sonido seco. La madera astillándose en la parte trasera de la cabaña. Estaban rodeándolos. Habían llegado al punto donde la ventana estaba sellada con tablas. E intentaban entrar. Boone Rydell tomó su rifle, pero ya no se movía tan rápido. El dolor de su brazo era evidente. 2 de los matones de Vine Coulter irrumpieron entre los tablones rotos. El primero alzó su pistola, apuntando directo a Boone. No hubo tiempo para pensar.
Iris levantó el revólver que Boone le había dado. Sus 2 manos lo sujetaban con fuerza para contener el temblor. Recordó lo que él le había dicho. Aprieta, no jales. Cerró los ojos y disparó. La explosión fue ensordecedora dentro de la pequeña cabaña. Cuando abrió los ojos, el mundo parecía inclinarse. El hombre que apuntaba a Boone yacía en el suelo, agarrándose la pierna que sangraba a borbotones, aullando de dolor. El segundo, desconcertado por el giro inesperado, dudó un segundo. Suficiente. Boone le asestó con la culata del rifle un golpe brutal en la mandíbula. El hombre cayó como saco, inconsciente. El silencio repentino fue más atroz que los disparos. Iris se quedó inmóvil. El revólver aún en sus manos, el humo saliendo del cañón. El olor a pólvora llenaba sus pulmones. Había disparado. A un hombre. Sintió náuseas, pero también algo primitivo, salvaje, una oleada de triunfo. Había salvado a Boone, y se había salvado a sí misma. Boone pateó las pistolas lejos y arrastró al inconsciente al centro de la habitación. La miró, incrédulo y asombrado. «Lo hiciste», susurró. «Iris, lo lograste». Pero no hubo tiempo para celebrar. Un rugido furioso llegó desde afuera. «¡Inútiles! ¡Lo haré yo mismo!». Vane Coulter, con su traje ahora manchado de tierra, apareció en el marco de la ventana rota. Su rostro era puro odio. Ya no había máscara de civilización, solo el monstruo. Apuntó con su pistola, una elegante, grabada en plata, pero no hacia Boone, apuntaba a Iris. Todo se volvió lento. Ella vio el deseo enfermizo en sus ojos, la necesidad de destruir lo que no podía poseer. Boone intentó alzar su rifle con el brazo herido, pero no iba a llegar a tiempo. Entonces, una voz cortó la noche. «Tira el arma, Coulter. Aquí el sheriff Thorne Latham». Vine se congeló. Giró bruscamente la cabeza. 2 figuras emergían al borde del bosque, iluminadas por la luna. El sheriff Thorne Latham, con su escopeta en mano, y el joven Clay Danner, jornalero del rancho vecino, a quien Boone había mandado a buscar ayuda en cuanto empezó todo. Acorralado, Vane tomó su decisión. Con un gruñido de odio puro, giró su arma hacia Iris y disparó. Boone se lanzó frente a ella. Su cuerpo se convirtió en escudo. La bala que iba al corazón de ella le atravesó el hombro, haciéndolo girar en el aire. «¡Iris!», gritó con un dolor más fuerte que el físico. En ese instante, la escopeta del sheriff tronó con furia. El disparo retumbó por todo el valle como un trueno. Van Coulter fue arrojado hacia atrás, su reinado de terror terminando en un instante brutal. Todo después fue un torbellino de movimiento y luz. Sheriff Latham y Clay Danner entraron a toda prisa, aseguraron a los hombres heridos y corrieron hacia Boone. Iris estaba ya a su lado, presionando la herida, las lágrimas mezclándose con su sangre. «¿Está bien?», jadeó él, pálido, pero con los ojos fijos en ella. «Estás a salvo». El sheriff, siempre escéptico, miró a los hombres en el suelo. Y notó algo en el suelo. Una hoja doblada. Era la página del libro de contabilidad. Se le había caído a Boone en la lucha. Thorne Latham la recogió. Leyó los nombres y cifras escritas con letra elegante. Levantó la vista hacia Iris. Ya no había sospecha en sus ojos. Solo respeto. «Parece que este pueblo te debe una disculpa, señora. Y un agradecimiento». Los hombres capturados, desesperados por salvar el pellejo, confesaron todo. Habían sido contratados por Coulter para recuperar el documento, y a la mujer que lo había tomado. Cuando salió el sol, derramando luz dorada sobre el valle herido, el asedio había terminado. Vane Coulter estaba muerto. Su imperio de crimen, a punto de desmoronarse por la prueba que tanto quiso enterrar. Y Redemption Creek, fiel a su nombre, comenzó su redención. El Dr. Cyrus Wynne fue llamado y atendió las heridas de Boone, asegurando que se recuperaría del todo. Edna Hollow, con el rostro entre la vergüenza y la admiración,
llegó con canastas llenas de comida. La historia del sitio en el rancho Rydell se propagó como fuego. La misteriosa Ana ahora tenía un nombre: Iris McCall. Ya no era una paria, era una heroína. Mientras Boone Rydell descansaba y sanaba poco a poco, Iris McCall se encontraba en una encrucijada. Las noticias sobre la muerte de Vane Coulter y sus crímenes habían llegado hasta St. Louis. Una tarde, un telegrama la esperaba en la oficina del sheriff. Era de su padre, Ewan McCall, desesperado. Le pedía perdón y le rogaba que regresara a casa. El mundo al que había nacido le estaba siendo devuelto. Pero ella, de pie en el porche de la cabaña con el telegrama en la mano, solo miraba hacia el valle. Aquella tierra áspera y demandante no era fácil, pero era honesta. Aquí, uno no valía por el apellido ni por el dinero, sino por su coraje y su corazón. Dentro de la cabaña, Boone la observaba en silencio, el brazo en cabestrillo, los ojos llenos de una pregunta que no se atrevía a hacer. Iris pensó en los fríos escalones de aquella iglesia y en la soledad que casi la devoró. Y pensó en él, en ese hombre que le ofreció su casa a una desconocida, que se puso entre ella y la muerte, que la miró no como a una McCall de St. Louis, sino como a alguien digna de ser salvada. Rasgó el telegrama en pequeños pedazos y dejó que el viento los llevara. Las semanas que siguieron fueron de sanación. El cuerpo de Boone se fortalecía, y también sus almas. La bala fue retirada, y con los cuidados constantes de Iris, su fuerza regresó poco a poco. El ritmo del rancho volvió, pero ya no era igual. El silencio entre ellos no era de cautela, era un silencio lleno de entendimiento. La calma compartida de quienes ya no necesitan palabras para conocerse. Juntos repararon la cabaña. Mientras Boone, aún convaleciente, le indicaba, Iris aprendió a colocar el nuevo vidrio en la ventana rota y a tapar los agujeros de bala en los troncos con barro y musgo. Cada arreglo era un acto de recuperación. Un paso más para devolverle a ese lugar su nombre: hogar. Y el pueblo también cambió. Cuando iban por provisiones, ya no había murmullos ni miradas torcidas, solo saludos sinceros. Respeto. Edna Hollow insistía en regalarle sus mejores panes a Iris, y Amos Rigg le ofreció a Boone una botella de su mejor licor sin cobrarle un centavo. Habían sido puestos a prueba por el fuego, y el pueblo, al ver su valor, por fin, los aceptó. Iris descubrió que la comunidad que tanto había anhelado no estaba en los salones lujosos de St. Louis, sino aquí, entre esa gente dura, franca, auténtica. Una tarde, los primeros copos de nieve empezaron a caer bajo un cielo gris plomo. Sentados en el porche, envueltos en mantas gruesas, miraban en silencio cómo el valle se iba sumiendo en un blanco sereno. Mi padre probablemente sigue esperando una respuesta, murmuró Iris, rompiendo el silencio. ¿Te arrepientes?, preguntó él suavemente. Ella miró los pinos cubiertos de escarcha, el granero firme que ayudó a defender, el humo tibio saliendo de la chimenea. Pensó en la vida que pudo haber tenido, vestidos de seda, cenas formales y mentiras envueltas en sonrisas. La mujer que mi padre espera que regrese ya no existe, dijo volviéndose hacia él. Se perdió en un camino polvoriento, o tal vez nunca existió de verdad. Creo que encontré a la que realmente soy, aquí, en este valle. La mano sana de Boone buscó la suya. Sus dedos ásperos se entrelazaron con los de ella. Fue el primer contacto deliberado, íntimo, sin dolor ni urgencia. Solo verdad. Me alegra, dijo él, la voz espesa de emoción. Tengo que confesarte algo, Iris. Esta casa dejó de sentirse vacía. El día que entraste por la puerta, pensar en que te vayas, no pudo terminar. No me voy a ir, dijo ella, clara, firme. Cuando me encontraste en esos escalones, me dijiste, vamos a casa. En ese momento no lo entendí.
Creí que me ofrecías un techo, pero ahora sé, esta cabaña, este valle, tú, es el único hogar real que he tenido. Boone la miró entonces, y la tristeza que había vivido en sus ojos por 3 inviernos ya no estaba. En su lugar, brillaba una luz nueva, una esperanza que nunca se atrevió a soñar. Se inclinó hacia ella, despacio, dándole tiempo para retroceder. Pero ella no lo hizo. Se encontraron a mitad de camino. El beso fue suave, profundo, no de pasión urgente, sino de regreso. Un regreso a casa. Fue el sello de una promesa que nació en unos escalones helados y que se forjó entre fuego y paz. El vaquero solitario ya no estaba solo. La mujer que durmió sobre piedra había encontrado calor. Juntos, vieron cómo la nieve cubría el valle, no como 2 almas rotas, sino como compañeros dispuestos a construir una vida nueva, un nuevo comienzo. En el corazón del oeste, salvaje, cruel, hermoso, desde la desesperación en los escalones fríos de una iglesia hasta la calidez de un hogar lleno de amor, la historia de Iris y Boone nos recuerda que a veces los mayores tesoros no se hallan en el camino planeado, sino en los desvíos inesperados que nos obligan a encontrar el verdadero rumbo. Este relato es un testimonio poderoso de que incluso en la tierra más dura, la bondad puede echar raíces, el coraje puede florecer, y el amor puede construir un santuario capaz de resistir cualquier tormenta. Porque el hogar no es solo un lugar, es esa persona que te ve cuando te sientes invisible y te tiende la mano. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.